Saludos dominicanas y dominicanos, sean todos bienvenidos a este espacio del día de hoy, 4 de julio del año 2017. En principio debemos, por diversas razones que nos conducen hasta este momento, lamentar el fallecimiento de Cholo Brenes. Cholo Brenes, tal cual se sabe y así lo refleja la prensa, pues fue un empresario artístico exitoso, en tanto promotor de artistas, la mayoría de los cuales pues lograron, no solo por su gestión, sino también por el buen ojo del Cholo, lograron el éxito. Cholo era sociólogo, es decir, me refiero a Rafael Andrés Brenes Guridi, Cholo, empresario artístico, productor, abogado, sociólogo, catedrático universitario y, bueno, columnista tras largos años de ser un hombre activo en la prensa, en el sentido de que siempre estuvo presto a dar sus opiniones con respecto a distintos temas, y fundamentalmente con aquellos que eran parte de su particular conocimiento. El caso, por ejemplo, recordamos haber leído no hace tanto ya una serie de artículos del Cholo sobre el merengue, a propósito de las discusiones ya largas sobre el posible declinar de este género nuestro, que hoy, y si se quiere también como parte de la gestión durante años y la labor de Cholo, también fue ya acogido por la UNESCO como patrimonio intangible y material de la humanidad. Y el Cholo está detrás de todo eso, porque ha estado detrás de grandes de nuestros merengueros y porque siempre fue un tema de preocupación. Y quiero entonces destacar una faceta que tiende muchas veces a desconocerse, y es la de que el Cholo realmente también era un político, y en tanto patriota lo fue, y en tanto patriota estuvo donde estuvieron los patriotas cuando la soberanía nacional fue particularmente agredida, porque no son todos los momentos de la historia que demandan de los hombres, de los individuos, pues posiciones consecuentes con las del patriotismo. Y pues Cholo, no solo él, también su familia, estuvo en la militancia política democrática por la democracia, y estuvo en las trincheras del abril del 65, particularmente en el área en la que se libraron quizás los más importantes momentos de la resistencia a la intervención militar norteamericana. Fue parte de la Academia Militar y de los comandos, particularmente del Movimiento Popular Dominicano y el llamado Comando Argentina, ahí entre San Antón y Santa Bárbara. Y ahí estuvo el Cholo, como parte, junto, como digo, con otros, en la Academia Militar que el Movimiento Popular Dominicano pues puso a funcionar en esto que era el Liceo Argentina, la Escuela Argentina, justo en San Antón. Y bueno, Cholo acaba ya de fallecer, aquejado durante un buen tiempo, los últimos años, de un tipo de diabetes que
incluso hizo que en su momento pues tuviera que amputársele la pierna derecha. Paz a los restos de Cholo Brenes. Nuestra solidaridad a su familia y a sus amigos, que fueron muchos y que de seguro pues se mostrarán justo ahora en el momento de su fallecimiento y en el de las honras fúnebres que se realizarán a propósito del mismo. Paz a los restos del Cholo. Miren, coincidencialmente hoy se cumplen 156 años de, por igual, el fallecimiento de uno de nuestros padres de la patria. Se trata de Francisco del Rosario Sánchez. Una figura que emerge impoluta del cuestionamiento de la historia. Y por eso es uno, sin lugar a duda, de nuestros principales patricios. Estuvo en la fundación de la Trinitaria, estuvo en la primera Junta Gubernativa, fue parte clave en la dirección, él, su familia y otros tantos, en la dirección de la Trinitaria, justo cuando fue prácticamente descabezada. El propio Duarte tuvo que salir, puesto que corría los mismos riesgos que los demás trinitarios, incluyendo a Francisco, quien, habilidoso, pues pudo salvar la vida. Pero además, por encima de que muchos pretendieron dañar la imagen de Francisco de Rosario Sánchez, entre otras cosas, porque en ese conglomerado selecto, Francisco era un abogado, fue un abogado, se le reconocieron dotes de tal, y por eso juega el rol también que le tocó jugar. No cualquiera podía sustituir o llenar el vacío que dejaba la ausencia de algún modo de Juan Pablo, y lo hizo. Francisco es de ese grupo quizás el único propiamente mulato, por no decir negro dominicano, y Francisco junto a su familia pues asumió la causa de la patria, igual que lo hizo la familia Duarte con Juan Pablo y Rosa y los demás componentes de la familia. Hay que recordar, siempre habrá que recordar con profunda admiración, respeto, cariño, la figura de Francisco del Rosario Sánchez, que, insisto, muy a pesar de que se quiso sugerir y siempre se maltrató su figura, su recuerdo, por el hecho de que él había entrado por Haití, nunca sonarán más bellas palabras que las de él cuando en el patíbulo pues dijo que para la historia, una frase memorable que daba cuenta de que entraba por Haití porque no tenía otro lugar por donde hacerlo y que de ningún modo eso le deshonraba. Y el fusilamiento de Francisco es una de las páginas más también, no solo más dramáticas, sino más hermosas de la historia dominicana. Y qué pena que se hacen representaciones teatrales, incluyendo en nuestras escuelas, de cualquier cosa. Y pocos hemos podido, y sé que lo hay, he tenido experiencias personales, que en escuelas donde se ha reproducido o se ha intentado recrear con los niños, que lo han hecho maravillosamente bien, ese calvario de
de Francisco de Rosario Sánchez. Pero por el simple hecho de que por ahí fue que pudo entrar, se quiso embarrar, como todo se embarra siempre aquí, la imagen, insisto, impoluta de este patricio nuestro, que les molesta a los racistas de siempre, porque ciertamente era un negro dominicano. Y hablar entonces de negritud, entonces realmente era un pecado ante ese conglomerado hispanófilo o español que se consideraba o eran blancos y que veían a esta gente, incluyendo a Sánchez, como un personaje de segunda. Pero en realidad no era el tema racial lo que les molestaba era el patriotismo. El patriotismo y la integridad de este padre de la patria. Y hoy, penosamente coincidiendo con el fallecimiento de Cholo, pues nosotros tenemos por igual que reivindicar su memoria. Como tendríamos que reivindicar o recordar la impronta y el proceder de don Antonio, de Silvestre Antonio Guzmán Fernández, nacido en La Vega, vegano por lo tanto, en el año 1911, y don Antonio, hacendado y político dominicano, pues como todos sabemos, se destacó, caída la dictadura de Trujillo, como un hacendado asociado a la causa de la democracia en la República Dominicana. Que bueno, cuántas figuras, héroes y mártires ha tenido que tener la misma y su defensa, puesto que de lo contrario no sería posible, no habría sido posible. Y a don Antonio le tocó, bueno, un periodo, todo ese periodo fue un participante, un patriota también, estuvo del lado de los constitucionalistas, sin ninguna vacilación. Fue propuesto en una de las primeras fórmulas que se intentaron para evitar el regreso del profesor Juan Bosch al poder y para garantizar por parte de las fuerzas progresistas y democráticas, garantizar que el proceso no involucionara, como finalmente lo fue, que se pasa de un gobierno provisional como el de Héctor García Godoy a un gobierno infausto, electo sin democracia, el país invadido por las tropas norteamericanas aún en el año 1966, y fue electo el doctor Joaquín Balaguer. Y ya en el 1978, este señor, Silvestre Antonio Guzmán Fernández, pues es convertido en presidente constitucional de la República, democráticamente electo, por así decirlo, porque lo fue a botazos limpios y aún en contra de militares y policías que, acuartelados y estimulados por la voracidad del neotrujillismo, pues le pusieron sus banderas coloradas a sus fusiles y mantuvieron en vilo al país sobre la base de que ellos no admitían el triunfo de don Antonio Guzmán Fernández. Triunfo escamoteado, porque también hay que decirlo, puesto que la fórmula, que no sé si son los historiadores quienes tendrán que explicarlo en detalle, la fórmula que se pretendió entonces fue la de que, bueno, y los castillos de eso saben mucho, fue la de que a esta gente, bueno, a don Antonio hay que chupárselo, pero vamos a quitarle el Congreso. Y teniendo el Congreso, teniendo la Suprema Corte de Justicia, pues
de aquí no nos saca nadie. Y oiga, ¿y cuánta razón tenían? Así mismo lo hicieron. Y a propósito, que es lo trágico de este periodo de la historia nuestra, asociada a la también figura relevante, gallarda, hidalga de don Antonio Guzmán, terminó suicidándose. Y en realidad hoy se cumple un aniversario más del suicidio de don Antonio Guzmán, que simple y sencillamente el suicidio o los suicidios son suicidios, que en ocasiones son inmolaciones, y hay ejemplos en la historia. Y el más emblemático de todos podría ser para nosotros lo acontecido en Chile con Salvador Allende, que eligió la inmolación, y la inmolación es una modalidad del suicidio. Naturalmente el que se inmola no lo hace por depresión, y posiblemente la causa fundamental que condujo a don Antonio a una decisión de este tipo fue un cuadro de depresión, y por lo tanto ahí ya cualquier juicio y cualquier valoración nos conduce a la ciencia de la psicología y de la psiquiatría. Y a nosotros pues lamentar que don Antonio Guzmán, que personalmente no comprometió su honra, su figura, y queda limpia para la historia, y podemos recordarle con agradecimiento por igual, como lo hacemos con Francisco de Rosario Sánchez, agradecerle todos sus esfuerzos y su buena voluntad para con el pueblo dominicano. Antonio fue de esos que nunca se planteó irse de este país, que nunca se planteó agarrar, vender todas sus tierras con una fortuna que había construido a base de mucho trabajo y naturalmente de su condición de hacendado, importante productor lechero y demás. Pero además, una persona que trabajó muchos años en la famosa Curacao, y pues su vida fue una vida de trabajo y una vida honesta, y por lo tanto tenemos que recordarle. ¿Cómo no recordar en el día de hoy, 4 de julio, un aniversario más, es decir, el 156 aniversario, 150, ¿cómo va a ser? Un aniversario más de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay que recordarlo. Sin duda uno de los grandes acontecimientos de la historia de América y de la historia, porque se trató de la emancipación de un conjunto de colonias inglesas que finalmente entran en contradicción con la metrópoli y a través de una lucha importante, asociada, fíjense ustedes, también al té, se produce y arroja una luz inmensa al resto de los pueblos del mundo. Es una de las epopeyas y de las luchas que más ilusión debe haber llevado a los pueblos, porque fue un claro toque de clarinada para que posterior y sucesivamente se produjeran las importantes independencias de lo que eran nuestros pueblos de América, eran colonias españolas y de otras potencias colonialistas. Igual recordar esto. Y esta historia, que de alguna manera no se cierra sino hasta después de la llamada Guerra de Secesión,
un periodo importante de la historia norteamericana. Porque las fuerzas que se enfrentan 50, 60 años después son esencialmente las mismas fuerzas que se enfrentaron al momento de que se libraran las batallas por la independencia de estas colonias inglesas del norte de los Estados Unidos. Celebrar, por lo tanto, junto al pueblo norteamericano. Y esto hay que decirlo, a propósito también de nuestras fechas patrias. No se dice siempre, pero hay que decirlo de vez en cuando. Muy posiblemente los norteamericanos, más allá de los universitarios, de los doctores, de las grandes eminencias del mundo intelectual norteamericano, que los hay por montones, pues un pueblo de una nación de más de 300 millones de habitantes, de pobladores. Posiblemente ellos no conozcan la intríngulis ni la complejidad misma del proceso histórico que conduce a la independencia de esa nación. Podemos darlo por seguro eso, sin temor a equivocarnos. Sin embargo, celebran con muchísimo orgullo el 4 de julio. Posiblemente no hay un pueblo en el mundo que celebre más el 4 de julio, una fecha patria, que el pueblo norteamericano. Y posiblemente no haya uno que sea más ignorante de su propia historia que el pueblo norteamericano. Y eso sin necesidad de sacarle en cara que Donald Trump sea presidente de Estados Unidos. En absoluto. Pero lo cierto es que los norteamericanos sí saben cómo celebrar sus fechas patrias. Y lo hacen con extraordinario orgullo y con alegría y con respeto por las figuras fundamentales de su historia. Y con tradicionalismo en el sentido de seguir la tradición de que a sus héroes y mártires se les rindan los honores de los que son merecedores. Y sirve entonces este proceder de los norteamericanos, de los yanquis, sirve de motivación y de ejemplo para que nosotros no dejemos pasar nunca por debajo de la puerta, como se dice, la impronta de nuestros grandes héroes y de nuestros grandes mártires. Comenzando, insisto, por el de Francisco de Rosario Sánchez, cuyo ejemplo tiene una singularidad y una particularidad. No es Duarte, no es Mella, es Sánchez. Es Sánchez, con todas sus características individuales. Y por lo tanto, hoy, y debería ser no solo el ayuntamiento, no solo el pueblo de San Juan de la Maguana, porque como todos ustedes saben, fue fusilado en El Cercado, que es una comunidad de la provincia de San Juan de la Maguana. En San Juan, en el día de hoy, el Comité de Efemérides Patria, las autoridades de ahí, de esta provincia y naturalmente las autoridades del país, estarán llenando o siguiendo un programa que tiene como propósito el recordarle y reivindicar su impronta como padre de la patria, como político de grandes luces, como uno de los grandes libertadores americanos, que lo son como lo fue Bolívar, como lo fue cada uno en su propia dimensión. Pero
el recuerdo y el respeto se lo ganó Francisco del Rosario Sánchez, como se lo ganó también don Antonio Guzmán, y como se lo ganó también, y debo decirlo, Cholo Brenes, a quien, bueno, pues también debemos recordar, y recordar con cariño, con sentido lúdico, una persona alegre, sector cultural, porque vivía y entendía ese latir del pueblo dominicano. Por eso fue exitoso, porque descubrió, en tanto sociólogo, conoció la idiosincrasia del pueblo dominicano y por eso trabajó no solo a artistas, sino a las composiciones de los artistas, y por eso trabajó con eso que es hoy uno de los pocos patrimonios intangibles y materiales de la humanidad, como lo es el merengue. Y entonces el merengue a él también le debe mucho de lo que significa para nosotros. Miren, en el día de ayer, pasando la página, en el día de ayer, el presidente de la República recibió formalmente el informe que redactara, elaborara, presentara al país la comisión que estudió la licitación para la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina. Y bueno, la respuesta del gobierno es propia, en el sentido de mostrar satisfacción, considerarla como lo ha hecho equilibrado el informe, que despeja dudas que motivaron, y hay que decirlo, la propia designación de esta comisión, y que no se ha limitado quizás simple y sencillamente a la constatación de que no hay visos de ilegalidad, que no hay visos de corrupción, en la medida en que no hay visos de licitación y de adjudicación, pero además de sobrevaluación. Este informe no se limita a ello, se limita o va más allá y establece algunas recomendaciones, tanto en el sentido fundamental, y eso habla extraordinariamente bien de esta comisión, que por cierto todos y cada uno de sus miembros habilitados firmaron el informe y además entregaron el informe al presidente de la República. Esta comisión, en su derecho y en su gestión, pues concluyó por igual que había que terminar Punta Catalina y que si algo se iba a introducir o a cambiar, debía ser en el sentido y en el espíritu de que el Estado no salga perjudicado. Y saca de esta experiencia, hace una proyección y dice, bueno, hay que modificar la ley de compras y contrataciones de tal suerte que el Estado tenga un margen de negociación o un espacio en el que realmente el Estado no tenga que perjudicar al pueblo dominicano en ninguna negociación, en ninguna licitación, sino todo lo contrario, que salga beneficiado, la nación salga beneficiada. Al emprender este tipo de grandes proyectos, como decía ayer, que tendremos que seguir acometiendo. Y naturalmente, si hay tropezones, pues hay que aprender de los mismos. Y esto es precisamente lo que el espíritu
de este importante documento para la historia. Porque además, hay que decirlo, este documento es el resultado de transparencia, es el resultado de la demanda de transparencia y del ejercicio de la transparencia. Porque lo que queda claro, a la luz de los ojos de todo el mundo, es que en ese proceso en particular de Punta Catalina se puede afirmar que se ha actuado tan transparentemente que hay prácticamente una auditoría forense a este proyecto de Punta Catalina. No ha concluido su construcción, y esto hay que decirlo también, que lo dice el informe, sí está prácticamente concluida en el sentido de que ya la obra física como tal y demás del proyecto está en un 77% de conclusión. Las 3/4 partes, vamos a decirlo de este modo. Y por lo tanto se le ha hecho una auditoría forense antes de que concluya la misma. Y queda ahí para la historia, para todo el que quiera darse este documento de 400 páginas, 6 meses de trabajo, de gente que tiene su tiempo sumamente también ocupado, pero que le dedicó, por haber sido designados al frente de esta comisión, horas, miles de horas, hombre, trabajo. 6 meses de trabajo. Y bueno, lo concluyen, se lo entregan al presidente, pero se lo entregan previamente a la ciudadanía. Ayer se formaliza la entrega de esto, pero este informe fue presentado al país la semana pasada. De tal suerte que esto va a terminar siendo, esta affair de Punta Catalina, va a terminar siendo quizás la expresión de mayor transparencia en procesos de esta naturaleza. Nunca nada, no hay un solo proyecto que haya sido sometido al escrutinio de gente tan representativa y con tanta responsabilidad por las posiciones que ocupan. Nos referimos a quizás el más importante de los empresarios dominicanos, don Pepín Corripio. Nos referimos al señor Pedro Brache, gran empresario dominicano, presidente por igual del CONET, a religiosos, a Monseñor Agripino, que en calidad de ejecutivo del Consejo Económico y Social, pues ha jugado desde hace tiempo un rol importante en la negociación de los conflictos y en el seguimiento a los grandes temas del país, que tienen que ver también con las grandes decisiones que se han venido tomando y tiene que ver también con las grandes reformas de las últimas tres décadas. El señor Percio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, pero al mismo tiempo director del periódico El Nuevo Diario, y sin duda una figura también comprometida con la transparencia y un actor importante de los que contribuyen a la creación de la llamada opinión pública nacional. Esto, sin embargo, como hemos podido ya percatarnos, esto para cierta gente poco valdrá. Que no para la más representativa o que no para la sociedad que en su conjunto esperó, demandó la creación, por así decirlo, de la comisión. Esperó la labor de la misma y esperó este informe.
pero hay que decirlo, esto de poco vale para quienes simple y sencillamente no quieren escuchar la verdad, porque ellos quieren construir bien así delicaditamente la posverdad. No es la verdad la que les interesa, sino su verdad, la que sus oídos querían escuchar. Ellos querían escuchar justo exactamente todo lo contrario a lo que esta comisión ha establecido como la verdad. Por eso, de inmediato, no se sabe qué, pues dicen, no se sabe si son voceros autorizados o no, porque ahí todo el mundo habla y todo el mundo cree y todo el mundo es la misma cosa. Vemos aquí Marcha Verde, esto es posterior al informe, Marcha Verde pide investigación penal de Punta Catalina. Y naturalmente ya también le entran, dicen con el mayor desparpajo que los altos niveles de irresponsabilidad de la firma Stanley Consulting, estos señores se despachan ya, de esta manera despachan a una de las firmas o de las pocas firmas que tienen autoridad para realizar este tipo de investigación y de evaluación, porque eso no se compra en botica, como se dice, eso no aparece en cualquier lado. Pero estos viejitos de la Mancha Verde, y viejitas también, pues también simple y sencillamente desechan cualquier tipo de evaluación que esta firma Stanley Consulting haya podido hacer. Y ya finalmente le entran a la Asociación de Industria de la República Dominicana, les acusan de distraerlos y demandan, como he dicho, que esto sea investigado penalmente. Esta comisión, por igual, le entregó a la Procuraduría General de la República el informe, con el propósito de que ésta haga lo que está en sus manos institucionalmente hacer con el mismo. Ya ha dicho el Procurador General de la República que en lo que tiene que ver con soborno y demás para lo electoral, eso le corresponde a la Junta Central Electoral, si es que lo hubiere, y que pues a él o a la Procuraduría le corresponde por igual estudiar el informe y ver si hay algún elemento que conduzca a la persecución de algún delito asociado, porque sí se ha dicho, y ciertamente eso debe ser investigado, que es posible que el esquema de soborno que aparentemente ha existido se recurrieran algunos a sobornos para lograr algún tipo de financiamiento para esta obra. Pero eso es cuestión de otras instancias que no de la comisión designada, que no solo de la Procuraduría General de la República, que sí en gran medida de lo que debería ser la inteligencia del Poder Legislativo, porque cuando se habla de algún tipo de soborno, se refieren a soborno a legisladores, ni siquiera a funcionarios del gobierno o de la CDE, no, al Congreso de la República. Por lo tanto, en tanto como poder, pues también correspondería a esta instancia
la investigación de cualquier detalle que pudiera aparecer y descubrirse. Es una pena que gente que podría estar mejor ocupada, pues haya decidido simple y sencillamente lanzar al zafacón la labor de gente tan importante en el país, de gente que tiene su tiempo bien ocupado y que se prestó a darle este importante servicio al país, que es aclarar las cosas, llevar confianza en todo el sentido de la palabra y reafirmar la necesidad de que nuestros gobernantes, de que los políticos, de que todos actuemos con la transparencia con que hay que actuar cuando se maneja la cosa pública, cuando ante los problemas de la nación, los problemas de la sociedad dominicana. De eso se trata, no de otra cosa. Pero ya seguiremos viendo a los entretenidos, que no a los indignados, no a los entretenidos, a quienes de alguna manera, que ya no del empresariado, que aparentemente les dio un chin de impulso en su momento y le metió algunos pesos a muchos de sus cabecillas, que no por bandoleros, sino por cabecillas, a algunos de sus cabecillas que estuvieron cada uno representando siendo en sí mismo una de las tantas cabezas del monstruo, de la mancha, porque son muchas las cabezas, son muchos los intereses. Y ahí parece que hubo financiamiento y ellos ahora se han molestado porque ese financiamiento le ha sido cortado. Pero hay quienes van a seguir financiando este movimiento y lo van a llevar hasta el desgaste, ya no solo hacia la fragmentación y como dijeron los empresarios que financiaron en su momento este movimiento, que entienden ha sido desvirtuado. Porque como dijimos, una cosa es en lo que todos estamos de acuerdo, que no solo mis queridos amigos de la Mancha Verde, estamos todos de acuerdo con la transparencia, con la honestidad, con la necesidad de ponerle contén a la impunidad gracias a las dolencias del sistema judicial dominicano, y con lo que estamos de acuerdo con que a la política no se va a robar, sino que se va a servir, que esto es lo que se ha enseñado y se ha repetido, y hay quienes, en la inmensa mayoría, quieren que se actúe en función de preceptos y de valores éticos y morales. Y yo agrego, de valores ideológicos, porque el bochismo es un valor ideológico que guía no solo al Partido de la Liberación Dominicana, a sus principales líderes, sino que guía al pueblo dominicano. Son valores ideológicos. El que va a la política a robar o a servirse y a cogerse lo ajeno y demás, no es un demócrata. Y en buena lid tampoco es un ciudadano que merezca más que la cárcel, es decir, la pena por los delitos de corrupción, sea juez, sea funcionario público, sea lo que sea. Y con eso todo el mundo está de acuerdo, porque si de entrada eso no son las precondiciones para la democracia, entonces va a ser difícil entender el régimen democrático. De manera que yo les invito, les llamo
a todos aquellos que machaconamente, que testarudamente, que irresponsablemente, que inconsecuentemente, que con intenciones hasta ahora no del todo transparentes, sino con intenciones bastante ocultas, muchos de ellos, que los hay de toda laya, los hay de toda estirpe, los hay de todo abolengo, los hay de toda vagancia, los hay de toda cuanta cosa siempre se ha opuesto en cada momento histórico importante, siempre se ha opuesto al progreso y al bienestar del pueblo dominicano, que los hay de todos. Y dijimos que de todos, como los de la marcha LGTB y gay, que los hay de todas las denominaciones. Miren, hoy debo saludar por demás el decreto del presidente de la República en el día de ayer. No recuerdo, soy malo para los números, pero que designa a la ingeniera Claudia Francesca de los Santos al frente del Intran, del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, y junto a ellos a una serie de directores del transporte de pasajeros, de la seguridad vial, de las distintas regiones en que se dividen estas direcciones, en fin, del grupo de técnicos que tienen en sus manos ya la responsabilidad de producir todo el reordenamiento y regular todo lo que tiene que ver con el tránsito y transporte en la República Dominicana. Doña Claudia Francesca de los Santos, pues es una servidora pública que ha estado en el Ministerio de Obras Públicas en distintas administraciones, desde que prácticamente era recién graduada, siendo una joven, y naturalmente tiene todo el perfil de servidora, pero además de profesional que no ha improvisado este experticio, sino que ha estado en las últimas 2 décadas involucradas en las más importantes decisiones que tienen que ver en principio con el tema de la infraestructura vial y las grandes obras que han hecho de infraestructura que han hecho las distintas administraciones públicas que hemos tenido. Vaya nuestra felicitación a él, a ellos, a los designados, y la confianza que el presidente ha depositado en este grupo de importantes técnicos y profesionales que que están dispuestos a servirle al país con honestidad y con desprendimiento. Ustedes saben que los martes, y qué bueno que sea también hoy el martes 4 de julio, por todo el significado que tiene, qué bueno que hoy le toca la participación al distinguido amigo Ramón Tejada Holguín, importante funcionario del gobierno, quien los martes pues siempre ha estado dispuesto a ramonear con el compañero Ramón Tejeda Reed, quien lamentablemente pues no va a poder estarle acompañando en el día de hoy, y bueno, ya tendrá que hacerlo conmigo, y esto va a ser de inmediato, porque además hay
muchos temas sobre los que él siempre está presto a arrojarnos luz, comprensión y entendimiento a propósito del equilibrio con que siempre se ha manejado en esto de ponderar los distintos componentes y variables de la vida institucional y política de la nación. De inmediato, pues con el amigo sociólogo Ramón Tejada Holguín.